Empezamos la unidad 4. Sí, esperen un momentito, por favor. Sí. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, ya. Ok, entonces empezamos. Sí, gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar los trastornos pues, de ansiedad. Comenzaremos con angustia normal y patológica y ya después los temas que siguen. Empezamos definiendo ansiedad, que en un estado normal se caracteriza por la activación de la alerta y preparación psicofísica ante una expectativa de respuesta a un estímulo del ambiente. Esta se suele acompañar de cambios físicos, expresión de activación adrenérgica. ¿Cuándo sabemos que es patológica? ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Cuando no existe un estímulo desencadenante proporcional o cuando su intensidad es exagerada y motiva un estado de disconfort intenso en el individuo. Es por eso que los trastornos de ansiedad pues, son problemas psiquiátricos más comunes en la población. Se dan frecuentemente en mujeres y jóvenes de 20 a 30 años y disminuyen con la edad. Es importante recordar que se asocian a síntomas depresivos o psicosomáticos e incluso conllevan conductas suicidas, pero sin embargo no se asocian a síntomas psicóticos como lo son delirios, alucinaciones, etc. Y el abuso de alcohol es una complicación grave y frecuente. Bueno, aquí les representamos un esquema de cómo se clasifican. En ansiedad, pues tenemos como que dos vías, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno del estrés postraumático. La ansiedad puede ser continua o episódica. Y en continua, pues se presenta como ansiedad generalizada y en episódica, pues depende si es una crisis espontánea o situacional. Si es espontánea, pues se da como trastorno de angustia o pánico. Y si es situacional, pues se presentan las fobias. Estas pueden ser específicas o simples. También puede presentarse ansiedad social y agorafobia. Bueno, la angustia la definimos como un estado de alertamiento fisiológico que presenta manifestaciones sistémicas, como lo son palpitaciones, disnea, sequedad de la boca, sensación de constricción en el pecho, mareos, etc. Y los correlatos de la angustia, pues una activación del sistema que formulan la médula suprarrenal y el sistema nervioso simpático, el aumento de epinefrina en la sangre y el de los niveles séricos de cortisol, colesterol, ácidos grasos y ácido úrico. En la cadena de reacciones que son parte de la angustia están también implicados el laberinto del oído y sus conexiones centrales con el sistema reticular. Bueno, antes de comenzar con el primer trastorno, quiero pues hablar sobre la crisis de angustia, que esta puede aparecer en el curso de varios trastornos de ansiedad. El DSM-5 lo considera pues especificador de cualquiera de los trastornos de angustia. Y este se va a caracterizar por episodios aislados, bruscos y autolimitados de 15 a 30 minutos de duración, de miedo intenso, en ausencia de peligro real, que se acompañan de al menos 4 de los siguientes síntomas, que pueden ser palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o dolores abdominales, inestabilidad, desmayo o mareo, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, sensación de separarse de sí mismo, miedo a perder el control o enloquecer, miedo a morir, parestesias, escalofríos o sofocaciones. Estas crisis se pueden presentar de manera inesperada o bien en relación con situaciones determinadas que sean causa de ansiedad. La prevalencia en la población general es del 3 al 6% y se presentan al inicio de la edad adulta. La edad media de presentación es de 25 años.
Y bueno, les puse un pequeño video. Antonio ha decidido no volver a ir a comprar al supermercado. No ha tomado esta decisión por comodidad. A él le gustaría poder hacer la compra como lo hacía antes, pero la sola idea de tener que ir a ese lugar le produce ansiedad y agitación. Así que ahora prefiere buscar otras alternativas. Y es que la última vez que fue de compras, Antonio comenzó a sentir una gran agitación repentina, además de dolor en el pecho y una angustia que le hacía no poder siquiera respirar bien. Antonio creía que estaba sufriendo un ataque al corazón, aunque los médicos le dijeron que no. Antonio estaba sufriendo ataques de pánico. ¿Qué es una crisis de angustia o pánico? Una crisis de angustia, también conocida como ataque de pánico, es una sensación muy intensa de miedo y angustia, que no son causados por una cognición o idea racional y que nos inmoviliza y bloquea de forma excesiva. Estos episodios aparecen repentinamente y nos llevan a un estado de paralización, ya que las personas sienten que no pueden controlar la situación. Los ataques de pánico suelen aterrorizar a las personas, ya que suelen confundirse a menudo con ataques al corazón. La idea de morir o no poder controlarse es la base común de este tipo de ataques, que son mucho más frecuentes de lo que parece. Sufrir un ataque de pánico aislado es algo común. Sin embargo, si los ataques se dan con cierta frecuencia, podemos estar hablando de un trastorno de pánico. Síntomas del ataque de pánico o angustia. Los ataques de pánico suelen aparecer en unos 10 minutos aproximadamente y no suelen durar más de 20 o 30 minutos. Pueden ocurrir sin ningún desencadenante externo, aunque también pueden ser causa de algo que nos produce un terror desmesurado e irracional, como una fobia. Los síntomas más comunes suelen ser hiperventilación, sensación de palpitación en el corazón, dolor o sensación molesta en el pecho, sudoración excesiva, temblores, miedo a la muerte, mareos y náuseas, dolor estomacal. Causas de las crisis de angustia o pánico. Las causas de este tipo de ataques no están claras. Sin embargo, se suele afirmar que hay cierto componente familiar importante. Los eventos estresantes, como sucesos traumáticos que causan un fuerte estrés, hacen que ciertas personas puedan ser más propensas a sufrir este problema. Es necesario acudir a un profesional de la salud cuando se dan este tipo de síntomas, para poder asegurarnos y descartar cualquier patología física. Diferencias entre ataques de pánico y ataques de ansiedad. Los ataques de pánico y los ataques de ansiedad pueden confundirse muy a menudo, y a veces no sabemos diferenciar bien cuáles son exactamente las diferencias, ya que hay algunos síntomas que son comunes a los dos tipos de ataques, como las palpitaciones, el miedo o las dificultades en la respiración. Sin embargo, hay algunas diferencias. Cuando ocurre un ataque de ansiedad, podemos sentir preocupación y miedo, anticipándonos a una situación o evento que nos produce un gran malestar. Es decir, el ataque suele estar relacionado con algo que nos estresa o nos da miedo. Además, los síntomas de ataque de ansiedad suelen ser graduales y darse en distintos niveles. Los síntomas del ataque de pánico, sin embargo, pueden ocurrir sin un estímulo concreto que los desencadene, y suelen ser percibidos como más graves, además de aparecer de forma más repentina. Cuando ocurren por algún estímulo externo, este puede ser una fobia. Esto hace que el ataque lleve a las personas a tener comportamientos evitativos, como no ir a un lugar concreto, como un supermercado, o hacer algo como conducir, cuando la persona ha experimentado otro ataque en esos contextos. El ataque de pánico o angustia suele confundirse con un ataque al corazón muy a menudo. ¿Qué podemos hacer para controlar las crisis de angustia? Sufrir una crisis de angustia o pánico en un momento determinado de nuestras vidas puede ser normal. Cuando esta situación se repite, es necesario buscar la ayuda de un profesional para ahondar en nuestra situación e identificar si estamos sufriendo un trastorno de pánico. A través de la terapia cognitiva conductual,
podemos enfrentarnos al temor de sufrir estos ataques y aprender a mantenernos en control ante ellos. Si sufres un ataque de pánico, sigue los siguientes consejos, ya que pueden ser muy útiles para volver al estado de tranquilidad. 1. Respirar profundamente. Uno de los síntomas más comunes en las crisis de angustia es la hiperventilación. Respirar de forma rápida y descompasada nos mantiene en estado de alerta y no nos permite actuar con racionalidad, ya que el oxígeno en nuestro cerebro es insuficiente. Esforzarnos por llevar a cabo una respiración profunda, inhalando el aire lentamente, manteniéndolo durante unos segundos para expulsarlo posteriormente con la misma regularidad, consigue que nuestro sistema nervioso se estabilice y la ansiedad se vaya evaporando. 2. Concentrarnos en la realidad. Cuando estamos teniendo un ataque de pánico, es común sentir desrealización o despersonalización, es decir, contemplar la situación como si no fuera real y como si todo estuviera fuera de control. Centrar la atención en sensaciones físicas familiares como el tacto de nuestra ropa o focalizarnos en un objeto que tenemos cerca, como un teléfono o un reloj, puede hacer que nuestra conciencia vuelva a sentir la realidad y saber que tiene el control. 3. Detectar que sufrimos una crisis de angustia. Reconocer lo que nos está ocurriendo a través de la identificación de nuestros propios síntomas es muy importante, ya que aleja poco a poco las ideas erróneas de que estamos sufriendo otro tipo de ataque físico o de que vamos a morir, algo que caracteriza al ataque de pánico. Al darnos cuenta de lo que realmente nos está ocurriendo, las otras ideas se van diluyendo, consiguiendo que nos relajemos cada vez más. 4. Técnicas de relajación. Aprender ciertas técnicas de relajación es muy útil cuando sufrimos ataques de pánico. Cuando manejamos estas técnicas con fluidez, podemos ser capaces de relajarnos de forma cada vez más automática, repitiendo ejercicios como la relajación muscular, en la que centraríamos en ir soltando la tensión de cada uno de nuestros músculos poco a poco y de forma progresiva. Junto con la respiración, la relajación es muy importante para salir de este tipo de crisis. 5. Utiliza tu imaginación para bien. Cuando sufrimos crisis de angustia, en nuestra habla interna se repiten una y otra vez ideas devastadoras sobre lo que nos está sucediendo. Voy a morir, no puedo controlarlo, está ocurriendo otra vez. Estas frases se repiten como mantras negativos que nos mantienen en un bucle de ansiedad. Conseguir visualizar una idea o una situación que nos tranquiliza, ya que a través de frases o pensamientos es muy bueno para desviar los mensajes que nos llegan constantemente y nos causan pánico. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Antonio. El siguiente es el trastorno de angustia, o también conocido como trastorno de pánico. Y este es la presencia de crisis de angustia recurrentes e inesperadas con un periodo de al menos un mes de preocupaciones persistentes concentradas en el temor a que aparezcan nuevas crisis o bien de cambios en la vida del sujeto relacionados con estas crisis. Por ejemplo, evitar determinadas situaciones o temores relacionados con síntomas de las crisis, como miedo a tener un infarto o a volverse loco. En las primeras crisis suelen producirse sin desencadenante, y es al repetirse cuando se ligan a situaciones de estrés, dando lugar a conductas de evitación. La prevalencia es del 1.5 al 5% y es menor que la de las crisis de angustia aisladas, y es más frecuente en mujeres en una relación de 3-1. La comorbilidad es muy frecuente, especialmente con depresión y también con otros trastornos de ansiedad, como lo son las generalizadas o las fobias, o con trastornos de personalidad y abuso de sustancias. Al progresar el trastorno suele acompañarse de un aumento de la ansiedad generalizada con pensamientos o temores aprensivos. En cuanto a etiología, tenemos diversos factores. Entre los genéticos vamos a encontrar que la mayor prevalencia
es en familiares de primer grado y es más frecuente en mujeres, sobre todo si hay agorafobia. El segundo sería déficit en la regulación de la neurotransmisión, que este sería la hipofunción GABA, activación adrenérgica y disregulación serotoninérgica. Y en el plano neurobiológico se ha evidenciado la capacidad de provocar crisis que tienen diversas sustancias, panicógenos como lactato sódico, intravenoso, bicarbonato, isoproterenol, entre otras. Y se han establecido correlaciones neuroanatómicas, como lo son el locus coeruleus, que es el principal núcleo noradrenérgico cerebral, y este desencadenaría la crisis de angustia. La amígdala y el núcleo accumbens, que es el sistema límbico, inducirían la ansiedad anticipatoria y el lóbulo frontal generaría las conductas de evitación. El aumento de la frecuencia respiratoria que se pone en marcha produce una hiperventilación con alcalosis respiratoria y los síntomas ansiosos se derivan de esta alcalosis y de la activación adrenérgica. En cuanto a su diagnóstico diferencial, pues tenemos diversas patologías que pueden estar como que relacionadas. Entre ellas encontramos las enfermedades cardiovasculares, como lo son angina de pecho, un infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, entre otras. Enfermedades endocrinas, como lo son hipertiroidismo, síndrome de Cushing, enfermedad de Addison, feocromocitoma, hipoglucemia, síndrome carcinoide. También se encuentra la abstinencia de drogas y fármacos, como lo son el alcohol, sedantes y antihipertensivos. Enfermedades pulmonares, pues como lo son el asma, la hiperventilación, y enfermedades neurológicas, como lo son la epilepsia, esclerosis múltiples, tumor, enfermedad cerebrovascular, e intoxicaciones por fármacos, como lo son anfetaminas, cocaína, anticolinérgicos, nicotina y alucinógenos. Y entre otros, pues se encontraría la anemia, el síndrome de Meniere, el déficit de vitamina 12, arteritis de la temporal, anafilaxia e intoxicación por metales pesados. Bueno, en cuanto a su tratamiento, se va a dividir pues en dos. Y como lo dice, pues es fundamentalmente farmacológico y también son útiles las terapias cognitivo-conductual y técnicas de relajación. El tratamiento pues se va a encontrar en agudo y de mantenimiento. El primero o tratamiento de la crisis de angustia son de lecciones benzodiazepinas. Y podemos encontrar el alprazolam, clonazepam, diazepam o lorazepam. El siguiente, por favor. Y el tratamiento de mantenimiento o tratamiento del trastorno de angustia propiamente dicho son de elección los antidepresivos, tanto los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los más usados por su eficacia y tolerabilidad, como los antidepresivos tricíclicos. Solo en casos refractarios utilizaremos IMAO, y estos podrían ser fenelcina y tranileipomina. Y por mi parte eso sería todo. Gracias. Bueno, buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Yo seguiría con la siguiente parte del tema, que es trastorno de angustia, específicamente sobre crisis de ansiedad. Primero tenemos que entender que en cierto grado la ansiedad no se podría considerar normal, sino más bien adaptativa y quizá vital para nuestro bienestar y nuestro desempeño normal o cotidiano. Un ejemplo de esto, pues podemos decir que al someternos a un examen o al hablar en público, pues el temor al fracaso nos hace inducir a lograr una mejor preparación o una preparación más adecuada. Asimismo, la ansiedad también no se puede considerar solamente como una enfermedad, sino también como un síntoma. Esto debido a que se presenta en algunos otros trastornos cognitivos. Definiendo una vez más esto, podemos definir que una crisis de ansiedad puede ocurrir como parte de algún trastorno de ansiedad, propiamente dicho, por lo que la crisis de ansiedad también puede ocurrir en personas con trastornos psiquiátricos como depresión. Y la diferencia de este es que un trastorno de angustia, es decir, un trastorno, consiste en que una persona va a repetir ocasionalmente o constantemente
una crisis de ansiedad. La siguiente, por favor. Bueno, les traje un video para poder discernir lo que es una crisis de ansiedad y un ataque de pánico. El organismo cuenta con un sistema que regula el nivel de activación, es el sistema noradrenérgico a cargo del locus coeruleus, y es un sistema que capacita al organismo a adecuarse a los niveles de exigencia del medio. Por lo tanto, si ese sistema de activación está funcionando de una manera excesiva respecto al requerimiento del medio, eso se está traduciendo en síntomas de ansiedad, ¿no? Yo no me preocuparía, no estaría molesto si tengo taquicardia o falta de sensación de falta de aire, si estoy reaccionando frente a un accidente de tráfico, pero sí que lo estaría si estoy en la oficina trabajando y tengo esos síntomas. En cuanto a las causas, pueden ser físicas o pueden ser psicológicas. Las causas físicas pueden ser metabólicas, por ejemplo, falta de vitamina D, hormonales, hipertiroidismo, pero la causa más frecuente es las causas psiquiátricas, puesto que la ansiedad acompaña a la mayor parte de los trastornos psiquiátricos, como el trastorno obsesivo, el trastorno por ansiedad generalizada, el trastorno por la crisis de angustia, la depresión, la psicosis, etc. La ansiedad cuenta con síntomas psicológicos y con síntomas físicos. Los síntomas psicológicos más importantes es la sensación de angustia, la sensación de inquietud, de no poder parar, la ansiedad de huir, etc. El insomnio también es frecuente en la ansiedad. En cuanto a los síntomas físicos, son característicos el temblor, la taquicardia, el aumento de la frecuencia respiratoria, la carne de gallina, diarrea incluso, sensación de falta de aire, etc. Como decíamos antes, el locus coeruleus regula el nivel de actividad, de activación del organismo de una manera proporcional. En la crisis de pánico se produce una descarga de ese núcleo súbita, completamente desproporcionada al requerimiento que pueda haber en el entorno en ese momento, y que se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca, en un aumento de la frecuencia respiratoria, sensación de que falta el aire, temblor, carne de gallina, aumento de la contracción contractura muscular, sensación de miedo, de necesidad de huida urgente, etc. Característicamente es una situación que no dura más de 15 o 20 minutos, puesto que este núcleo es pequeño y tarda poco en liquidar todos los depósitos de noradrenalina que tiene, y da lugar a un estado de postración posterior más o menos transitorio, más o menos breve, puede durar minutos, raramente alguna hora, y supone después una recuperación perfectamente total. Frente a una crisis de pánico, lo primero que hay que tener en cuenta es que nadie se va a morir de una crisis de pánico. La crisis de pánico es una situación transitoria, dura, como decíamos, 15 o 20 minutos y no deja ninguna lesión permanente, no enloquece, no mata, no produce ningún problema. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta el paciente, la persona que está sufriendo una crisis de pánico. En segundo lugar, ese conocimiento le va a dar una sensación de dominio que en ese momento le falta porque su cuerpo está reaccionando de una manera completamente incontrolada. Durante la crisis de pánico es muy frecuente que se produzca hiperventilación, aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de los niveles de oxígeno que se pueden traducir en una contracción tetánica de las articulaciones, y entonces es muy útil respirar dentro de una bolsa de plástico para que incrementemos el aporte de CO2 a los pulmones y se produzca una disminución de esa contracción muscular. También es muy útil que el paciente inspire profundamente, guarde el aire dentro de los pulmones unos segundos y luego lo libere poco a poco, ¿no? De esa manera vamos a producir control de la respiración, vamos a producir disminución del oxígeno en sangre y vamos a producir disminución de las contracciones tetánicas. Bueno,
ahora, marcando algunos hechos importantes relacionados con la crisis de ansiedad, se tiene que entender que una persona a punto de sufrir una crisis de ansiedad tiene un presentimiento, una sensación de desastre que suele acompañarse de síntomas cardíacos como irregularidad o aceleración del latido cardíaco, asimismo como problemas respiratorios, disnea y dolor torácico. Asimismo, pues, la crisis de ansiedad suele iniciar de manera abrupta y aumenta con rapidez hasta alcanzar su máxima expresión. Como se había mencionado anteriormente, suele oscilar entre los 10 a 15 minutos. Esta experiencia desagradable suele durar en cuanto mucho media hora o una hora. Algunas de las características principales es que las mujeres resultan a menudo más afectadas que los varones. Ocurre como experiencias aisladas en adultos normales, por así decirlo. En tales casos, pues suele no diagnosticarse que ahí surge un problema. Las crisis de ansiedad pueden tener una incidencia muy variable, desde solo unos cuantos episodios en la vida de algunos individuos hasta muchas veces por semana en algunos otros. Si no se tratan, pueden ser muy debilitantes, ya que muchos individuos suelen cambiar su comportamiento como respuesta al temor de sufrir nuevas crisis de tipo psicótico o derivan de alguna enfermedad física. El paciente puede encontrarse tranquilo o ansioso cuando comienzan a intensificarse los síntomas. Las crisis de ansiedad se desencadenan en situaciones específicas. En este caso, pues puede haber 3 posibles desencadenantes. La primera, por ejemplo, al atravesar por un puente o caminar por una calle repleta de personas. Se dice que este tipo de crisis son inducidas o vinculados a situaciones. En otras, puede que carezcan de una relación con algún estímulo específico o se generan de manera espontánea. Como se menciona en algunos trastornos, podríamos decir el trastorno de ansiedad, en algunos ejemplos, o en el trastorno de pánico. Estos se les denomina como inesperados o no inducidos. Y un tercer tipo serían los con los que tienen una predisposición situacional, que consiste en crisis en las que el paciente con frecuencia, pero no normalmente, desarrolla un pánico o una ansiedad hacia enfrentarse a algún estímulo, como lo sería en el caso de algunas fobias. La siguiente, por favor. Ok, algunas de las características esenciales es que el miedo en ocasiones terror intenso, que inicia de manera súbita y se acompaña de distintos síntomas clásicos como de lucha o fuga, además de algunos otros como dolor torácico, escalofríos, calor excesivo, ahogamiento, disnea, frecuencia cardíaca rápida o irregular, hormigueo o adormecimiento, sudoración excesiva, náuseas, mareo y temblor. Son como consecuencias estos individuos pueden tener una sensación de irrealidad o de temer que están perdiendo la cabeza o que en su caso sienten que van a morir o están muriendo. Por lo cual, de los anteriores síntomas mencionados, ya lo había mencionado mi compañera, concluyendo que presente 4 de estos, podemos aseverar o podemos ir diagnosticando que se trata de una crisis de ansiedad o de un trastorno de angustia, en el caso de que sea constante. Dentro de las notas de codificación, pues el trastorno de ansiedad o la crisis de ansiedad específicamente no es codificable, ya que constituye la base de un trastorno aún más grande, que es el trastorno de angustia, y puede agregarse como un especificador de otros diagnósticos. Entre estos pues, se encuentra el estrés postraumático, diversos trastornos de ansiedad y trastornos mentales, como trastornos de alimentación, del estado de ánimo, psicóticos, de personalidad y de consumo de sustancias recreativas o ilícitas. Asimismo, se pueden encontrar en otras afecciones médicas, como podría ser afecciones del corazón, de los pulmones o de tubo digestivo. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las características de los síntomas, podemos afirmar que los síntomas de la crisis de angustia involucran la acción de muchos órganos vitales. Las personas temen la disponibilidad o la posibilidad de padecer un problema médico grave relacionado con el corazón, como los pulmones o el cerebro, como ya lo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en una crisis de angustia puede percibirse que está sufriendo un infarto agudo al miocardio. De ahí que la persona pues, generalmente acude al médico de cabecera o familiar en repetidas ocasiones, incluso llegando hasta el servicio de urgencias. Si el médico no es capaz de diagnosticar de forma adecuada y oportuna los síntomas como una expresión de una crisis de angustia, la preocupación del paciente puede agravarse, ya que pues, no sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene o por qué está padeciendo lo que siente.
Asimismo, pues la frecuencia de las crisis de ansiedad pueden variar con amplitud en algunas personas, ya que algunas pueden sufrirlas diariamente o semanalmente, o incluso unas pueden padecerlas, podríamos decir, una cada mes o una cada 2 meses. Parte de lo que leí en el DSM-5 mencionaba o relataba a un personaje que iba narrando cómo es que empezaban sus síntomas. Es como si fuera ¿cómo puede decir? Su análisis de cómo sufrió una crisis de ansiedad, lo cual lo catalogaba en diferentes criterios, como podemos ver en la parte de abajo. Él relata que comenzó de manera súbita, se desarrolló con rapidez e incluso llegó a mencionar que existían síntomas muy específicos. Su primer síntoma fue disnea, que lo catalogó como un criterio A4, palpitaciones como un criterio A1, síntomas clásicos de una crisis de ansiedad. También presentaba dolor en el pecho, como un criterio A6, sensación de inestabilidad, un criterio A8, adormecimiento de los dedos, un criterio A10, miedo a morir, un criterio A13, que es típico de los pacientes que tienen miedo o que están sufriendo de una crisis de angustia. Y asimismo la sensación de observarse, denominada despersonalización, un criterio A11, que es más común en las crisis de ansiedad que en los ataques de pánico, como ya lo hemos visto. Lo cual, pues al mencionar todos estos síntomas, concluyó que tenía más de 4, por lo cual el mismo se catalogó que tenía una crisis de angustia o de ansiedad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una tablita. La siguiente, por favor. Algunos de los factores de riesgo se deben indagar, nosotros como médicos o como médicos tratantes en un futuro, que son historia familiar de ansiedad, antecedentes personal de ansiedad durante la niñez o adolescencia, eventos de la vida estresantes o traumáticos, ideación suicida, comorbilidad de trastorno psiquiátrico o existencia de una enfermedad médica, asimismo como el consumo de sustancias recreativas o nocivas. Y la presencia de estos síntomas de ansiedad podemos ir elaborando nuestro diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando con el diagnóstico, esto lo saqué de una guía de práctica clínica. Lo clasifican dos, que son síntomas físicos y síntomas psicóticos. Los síntomas físicos, más referidos en personas con ansiedad, mencionan que tienen aumento de la tensión muscular, mareo, sensación de cabeza vacía, sudoración, hiperreflexia, fluctuaciones en la presión arterial, palpitaciones, síncope, taquicardia, parestesias, temblor, molestias digestivas, aumento de la frecuencia cardíaca, urgencias urinarias y diarrea. Mientras que dentro de los síntomas psicóticos, cognitivos, conductuales y afectivos, son síntomas psíquicos. Sí, perdón. Psíquicos mencionan intranquilidad, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva y desproporcionada, miedos irracionales, ideas catastróficas, deseo de huir, temor a perder la razón y el control, sensación de muerte inminente. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la guía de práctica clínica nos mencionaba que para el diagnóstico por parte del entrevistador se utilizan dos escalas: la escala de Hamilton para ansiedad, conocida como HART, y el inventario de ansiedad de Beck, conocida como BAI, en las cuales, pues, como pueden ver en la diapositiva, pues hay diferentes números en los cuales podemos ir clasificando de acuerdo al nivel que presente o que nos mencione el paciente, en los cuales se encuentran diferentes categorías. El primero es humor ansioso, tensión, miedos, insomnio, funciones intelectuales, humor depresivo, síntomas somáticos generales, síntomas cardiovasculares. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, síntomas genitourinarios, síntomas del sistema nervioso vegetativo y de comportamiento agitativo durante la entrevista. ¿Le puedes dar un clic, por favor? En total, pues vamos a hacer una recopilación de esto, el número de acuerdo, el puntaje que nos dé al final, y pues a partir de eso podemos clasificarlo. La siguiente, por favor. De igual manera, en el inventario de Beck se hace algo semejante. Igual podemos agregar a través de cada uno de los puntos que nos aparecen, que son del 1 al 21, agregar un punto, de acuerdo a lo que nos refiere al paciente.
La siguiente, por favor. Asimismo, también nos mencionaba que para que todo paciente con síntomas de ansiedad, una vez descartado otros padecimientos médicos, incluidos otros problemas psiquiátricos, como lo he mencionado, a veces la ansiedad no es una enfermedad, sino más bien un síntoma en algunos otros trastornos. Asimismo, también como descartar el uso de medicamentos y sustancias psicoactivas o recreativas, podemos clasificarlos de acuerdo a criterios específicos del CIE-10. Como podemos ver en la imagen, de la misma forma, pues utilizamos las escalas y utilizamos diferentes criterios para poder diagnosticarlo. La siguiente, por favor. Sí, perdón, se me olvidaba. En esto debemos también incluir la historia clínica del paciente, antecedentes personales como uso de alcohol, tabaco, cafeína, fármacos, sustancias psicoactivas, presencia de enfermedades orgánicas conocidas y acontecimientos vitales estresantes, vinculados pues, obviamente con su historia familiar, laboral y social del paciente. Dentro del tratamiento se divide en dos: tratamiento farmacológico y no farmacológico o terapéutico. El tratamiento farmacológico se da con la finalidad de obtener una mejor respuesta al tratamiento. El médico debe considerar, y eso es obvio, la edad del paciente, el tratamiento previo, riesgo de intento suicida, tolerancia, disponibilidad con otros medicamentos, disponibilidad de estar embarazada y sus preferencias, e informar sobre los posibles efectos, los síntomas de abstinencia tras la interrupción del tratamiento, que estos no van a tener un efecto inmediato porque a veces el paciente cree eso, la duración del tratamiento y la necesidad de cumplir dicho tratamiento. Dentro del tratamiento, pues, recurrimos al uso de benzodiazepinas como el prazolam, lorazepam y diazepam. Estos van a ser el inicio del tratamiento, que son los reagudizantes, para el tratamiento a corto plazo, que es de 8 a 12 semanas. Para el tratamiento a largo plazo, se debe de dar desde un inicio el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la paroxetina, la sertralina o la estalopram. Y si no hay mejoría o si no notamos a lo largo del periodo a lo largo del tratamiento a largo plazo, podemos utilizar la faxina o imipramina. Para retirar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, debemos de reducir de forma lenta y gradual hasta suspenderlo con la finalidad de evitar el síndrome de abstinencia. La siguiente, por favor. Asimismo, en pacientes con historial de abuso de medicamentos o de sustancias tóxicas, podemos prescribir buscolanina en lugar de benzodiazepinas. Y si no hay mejoría después de las 8 a 12 semanas, debemos considerar la utilización de otro tipo de fármacos de diferente mecanismo de acción. La siguiente, por favor. Ok. Dentro del tratamiento no farmacológico, se debe proporcionar al paciente y a la familia, y se debe mencionar a la familia para poder cumplir con este tratamiento de forma adecuada. Esto va a ser basado en información científica, de evidencia sobre los síntomas y las opciones de tratamiento y la disponibilidad del manejo del trastorno, y tener en cuenta su opinión para facilitar la toma de decisiones, compartidas, en lo cual se recurre a la terapia cognitivo-conductual, que en pocas palabras, es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que lo rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y sentimientos. Es por ello que la terapia cognitivo-conductual puede ayudar a cambiar la forma en que uno piensa de forma cognitiva y cómo actúa conductual, y cómo estos cambios le pueden ayudar a sentirse mejor. Como lo he mencionado, pues aquí se menciona, como lo vamos a ver en la imagen, situación, pensamiento, emoción, acción. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la vigilancia y seguimiento, cuando se inicia un nuevo tratamiento farmacológico, el paciente debe ser evaluado en las 2 primeras semanas y de nuevo a las 4, 6 y 12 semanas. Al cabo de las 12 semanas de tratamiento, se debe tomar la decisión de continuar con él o considerar una intervención alternativa. En caso de que el medicamento continúe por más de 12 semanas, el paciente debe ser evaluado cada 8 o 12 semanas, dependiendo de la evolución clínica del mismo. Dentro de la incapacidad, pues se recomienda que el paciente deba volver a su actividad laboral social
en el menor tiempo posible, ya que pues generalmente este tipo de terapias, o bueno, el correcto seguimiento de la terapia o el tratamiento, pues generalmente no suele ser incapacitante de forma abrupta para el paciente. La siguiente, por favor. Bueno, buenos días. Voy a continuar con el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno corresponde a, bueno, su clasificación es trastorno de ansiedad de tipo primario. El trastorno de ansiedad generalizada puede ser difícil de diagnosticar, pues los síntomas no se centran solo en un elemento. En este trastorno el nerviosismo va a ser moderado y crónico. No existen ataques de pánico o de ansiedad. La preocupación, que es como el principal síntoma, es algo que nos afecta a todos. Sin embargo, pues aquí va a haber diferencias, porque en la vida diaria la preocupación ordinaria es de alguna manera un poco grave, porque siempre podemos hacerla a un lado y concentrarnos en las cuestiones más inmediatas o en lo que nos ocupa en ese momento. La preocupación en el trastorno de ansiedad generalizada con frecuencia inicia por cuenta propia y al parecer sin una causa. Esta preocupación es difícil de controlar y conlleva una serie de síntomas físicos que se acumulan hasta generar una sensación de inquietud agitada en una cascada de desdicha y sufrimiento. Algunos pacientes son capaces de indicar lo que les genera este nerviosismo, pero otros no. Es común que este trastorno inicie alrededor de los 30 años de edad y muchos individuos que padecen este trastorno han mantenido sus síntomas por muchos años, pero no solicitan atención médica. Esto quizá porque el grado de afectación en el trastorno de ansiedad generalizada no es tan intenso. Algunos factores genéticos desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de este trastorno. Se identifica hasta en un 9% de la población generada adulta. Esto es un riesgo a lo largo de toda la vida. Y al igual que en otros trastornos de ansiedad, predomina en las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, los criterios son, en primer lugar, la ansiedad y preocupación excesiva, con una anticipación aprensiva que se produce durante más días de los que han estado ausentes durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades, como la actividad laboral y escolar. Después, el individuo le va a ser muy difícil controlar la preocupación. Pues si bien estas personas no experimentan episodios de pánico agudo, se sienten tensas o ansiosas gran parte del tiempo y se preocupan por muchas cuestiones. La siguiente. Para su diagnóstico se deben considerar 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Problemas de sueño, dificultad para dormirse, para continuar durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio. Otro es la inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Otro más, la tensión muscular, la irritabilidad, otra que es que el paciente está fácilmente fatigado, y otra, la dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Estos síntomas deben estar presentes para que se realice el diagnóstico la mayoría de días durante los últimos 6 meses. Se menciona que en niños basta con un solo criterio de estos 6. Otro parámetro es que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como son las drogas o medicamentos, ni a una afección médica, por ejemplo, el hipertiroidismo. Una más es que la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La siguiente, por favor.
Y como último parámetro, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como pudiera ser la ansiedad o preocupación por tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, la valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, la contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, la separación de figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, el recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, el aumento de peso en la anorexia nerviosa y las dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos. Por lo que entendí en esta parte es que si el paciente presenta alguno de estos otros trastornos, puede ser que también exista trastorno de ansiedad generalizada, pero nos va a dificultar su diagnóstico. Ya que un individuo puede tener varios trastornos de ansiedad a la vez. La siguiente. En la etiología, bueno, probablemente este trastorno surge de una interacción compleja de factores biológicos y ambientales que pueden incluir los siguientes. Primero, las diferencias entre la química y la función del cerebro. También factores genéticos y las diferencias en la forma de percibir las amenazas, ya que cada persona pues, percibe de diferente manera los riesgos que tenemos a nuestro alrededor. También el desarrollo a través de toda su vida y pues la personalidad. La siguiente. Para el diagnóstico, pues primeramente se realiza una exploración física en busca de signos de que la ansiedad podría estar relacionada con medicamentos o con una enfermedad que no esté diagnosticada. Para esto, pues se solicitan análisis de sangre u orina u otras pruebas en caso de que se sospeche de alguna enfermedad. Pues es importante hacer preguntas detalladas sobre sus síntomas y su historia clínica, recurrir a cuestionarios psicológicos para ayudar a determinar un diagnóstico y utilizar los criterios indicados en el DSM-5 que ya mencionamos anteriormente. La siguiente. En el tratamiento, pues, se recurre al uso de fármacos, pero también muy importante la psicoterapia. Es una terapia psicológica, que igual que en los casos anteriores es la terapia cognitivo-conductual, la que más se utiliza, que se basa en enseñar habilidades específicas para que los pacientes se mantengan ocupados. En los fármacos se utilizan antidepresivos, también se utiliza la buspirona y las benzodiazepinas. Yo creo que hasta ahí. Bueno, Leslie, ya es otra patología. Yo creo que nos quedamos aquí porque ya faltan pocos minutos. Y también quiero preguntarles, hay una pregunta que hizo uno de los compañeros. ¿Las preguntas las dejamos para el final de todas las patologías o cómo quieren que las abordemos? Porque ya vamos 2 patologías, ya hablaron sobre lo que es ataques de pánico o crisis de angustia, que es lo mismo, y la ansiedad generalizada. Fobias la empezamos mañana, pero ustedes, muchachos, ¿cómo quieren que lo vayamos manejando? ¿Preguntan al final o al fin de todas los temas o al final de cada patología? ¿Cómo se les hace más adecuado? Al final de cada patología. Sí. Sí, bueno, en estas 2 son muy parecidas, pero sí también yo considero que es lo más adecuado porque para que primero quede bien entendido y no vayan no queden enredados, o sea, no quede mezclados los conocimientos, o sea, que puedan diferenciar de lo que es una a lo que es, por ejemplo, ahorita las fobias. Todos son de la misma familia, son primas, pero los síntomas son distintos. Entonces, mañana unos minutos
O bueno, mejor ahorita, nada más me falta una en la lista, me faltan 2 personas, pero ahorita lo pasamos. De estas 2 enfermedades, ¿le entendieron, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que son los ataques de pánico o crisis de angustia, que es sinónimo, se encuentra de las 2 formas, y de lo que es la ansiedad generalizada? No, doctora. ¿Nadie tiene preguntas? No, doctora. ¿No? Bueno, por ahí alguien preguntó sobre cómo convencer a un paciente que tiene miedo de salir de hacerlo, a recibir a consulta. Pues hacerle entender o demostrarle que no está solo, que no va a suceder nada, que lo van a acompañar a consulta, y que explicarle que el miedo es irracional, como lo acaban de comentar, es un miedo irracional. Sin embargo, pues no va a ir solo, va a estar siempre acompañado para que pueda tener confianza y pues llevarlo a valoración. Que en cuanto acuda a consulta, pues ya el médico es el que se encargará de ayudarlo a que vayan quitándose, a hacer su diagnóstico y a tratar el padecimiento y eliminar los síntomas, obviamente. Pero es explicarle que es un miedo racional, que no va a acudir solo, que siempre va a estar acompañado de alguien para darle un poquito de confianza. Bueno, pues a mí sí me quedan algunas dudas, pero bueno. Voy a pasar lista, es que si no nos va a dar tiempo. Gloria, tema. Sí. Presente, doctora, buenos días. Presente, doctora. Sí. José, Eduardo. José. Es José Eric, doctora. Ay, José Eric, perdón. Lo voy a poner aquí en la lista, Eric. Ok. Max. Ah, ya te vi. Daniela. Presente, doctora. Sí. Mariana. Presente, doctora. Uh-huh. Damaris. Presente, doctora. Uh-huh. Carolina. Presente, doctora. Okay. Cintia, Gabriela. Presente, doctora. Uh-huh. Julio. Presente, doctora. Leslie. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Alan. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Jessica Yasmín, ya te vi. Diana, Berenice, ya te vi, Diana. María Esmeralda. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Carrillo. Presente, doctora, buen día. Sí, buenos días. Ricardo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Ramírez. Presente, doctora. Sí. Guadalupe Estefanía. Ya te vi. Presente. Sí. Abigali. Presente, buenos días. Sí, buenos días. Braulio. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Marco. Brisa. Sí, Marco. Ya está. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Ángeles. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Gloria Eileen. Sí, ya te vi. Está bien. Brenda. Buenos días, maestra. Mi compañera Brenda tuvo problema de fuerza mayor, entonces por eso no pude entrar a la clase, pero creo que mañana le va a explicar. Bueno, sí, está bien, gracias. Diana Mesa, ya te vi. Martín, ya te vi también, ahí estás. José. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. José Eduardo.
Giancarlo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Itzel. Presente, buenos días. Francisco. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Samuel, ya te vi, ahí estás. Yasmín. Presente, buenos días. Buenos días. Sandra. Presente, doctora, buenos días. Buenos